Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ramírez y en esta oportunidad vamos a hablar del método de ensayo no destructivo por partículas magnéticas. ¿Cómo se define la inspección por partículas magnéticas? Entonces, decimos que es el procedimiento de inspección no destructivo, ¿cierto? Diseñado para detectar y exponer discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales de ingeniería ferromagnéticos, ¿cierto? Básicamente, ¿cómo es este método? Este método lo podemos describir en el siguiente párrafo. Entonces decimos que un campo magnético es establecido en una parte. Entonces vamos a ver más o menos un ejemplo de cómo sería esta situación. Entonces tenemos una pieza con una discontinuidad y establecemos un campo magnético en esa pieza. Entonces en este caso lo vamos a hacer a través de un yoke electromagnético. ¿Listo? Entonces tenemos el yoke electromagnético. Energizamos el yoke electromagnético y al hacer esto, vamos a generar unos campos magnéticos en esta dirección, ¿cierto? Cuando esos campos magnéticos se encuentran con esta discontinuidad, para algunos de estos campos magnéticos va a ser más fácil saltar por acá, ¿listo? Pronto porque tienen otras líneas de campo magnético aquí que se cruzan o alguna otra consideración. En ese caso, nosotros vamos a aprovechar estas líneas de campo magnético que saltan, que se denominan campos magnéticos de fuga, y vamos a aplicar unas pequeñas partículas acá que van a ser fuertemente atraídas por estos campos magnéticos de fuga, formando indicaciones, ¿cierto? Que pueden ser asociadas en este caso con discontinuidades. ¿Listo? Esa es la explicación básica de este método. El objetivo de esta inspección es proveer evidencia visual de discontinuidades superficiales y subsuperficiales de una manera rápida y económica, ¿cierto? Y con un alto grado de confiabilidad. Lo que quiere decir que es hacer visibles las discontinuidades que con una simple inspección visual es un poco difícil verlas. En este caso, este objetivo es facilitado con la formulación de tintas a estas partículas que las pueden convertir en altamente visibles con luz visible o con radiación ultravioleta. Vamos a hablar inicialmente de unos fundamentos físicos del electromagnetismo. Entonces, decimos que el magnetismo se define como el fenómeno por medio del cual los materiales ejercen fuerzas atractivas o repulsivas sobre otros materiales. El ejemplo más claro de esta situación lo podemos ver con un imán. ¿Listo? Ahora bien, tenemos el electromagnetismo, que el electromagnetismo no es nada más sino el fenómeno por el cual, a través de corriente eléctrica, podemos generar un campo magnético o viceversa. ¿Listo? Y en este caso lo podemos ver. Tenemos aquí un campo magnético y simultáneamente tenemos un campo eléctrico. ¿Listo? Aquí podemos, en la parte izquierda, podemos observar que se aplica la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, ¿en qué consiste? En que tenemos una corriente en esta dirección, ¿cierto? Y a raíz de que esa corriente va en esa dirección, se genera un campo magnético en esta dirección que lo podemos determinar con la regla de la mano derecha. Si la corriente, por ejemplo, fuera en la otra dirección, o sea, fuera hacia acá, tendríamos el campo magnético en la dirección contraria. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la regla de la mano derecha. Que pues aquí vemos la explicación. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de lo que corresponde a los dominios magnéticos. ¿Qué son los dominios magnéticos? Son estas regiones submicroscópicas, aquí en los materiales, que no es nada más que agrupamientos de átomos que se orientan en una dirección, ¿cierto? De acuerdo a una característica magnética. Todos los materiales en la Tierra
tienen estos dominios magnéticos, porque todos los materiales pues están formados de átomos, ¿cierto? Sino que algunos de estos materiales se pueden reorientar estos dominios magnéticos, que son los materiales ferromagnéticos. Entonces, en estos casos lo que se puede hacer es reorientar esos dominios. Hay otros materiales que es muy difícil hacer este proceso. ¿Listo? Bien. Entonces, los polos magnéticos son áreas concentradas de líneas de fuerza magnética en los extremos de los imanes, como se puede ver acá. Entonces aquí tenemos un polo magnético sur y un polo magnético norte, y las líneas de campo magnético van de un polo a otro, pero se concentran de manera más sustanciada en los extremos de los imanes, ¿listo? Formando los polos magnéticos. Hablando de estas líneas de fuerza magnética, podríamos decir que tienen las siguientes propiedades. Entonces, forman vueltas continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que van de un lado a otro formando una vuelta continua. ¿Listo? Como por ejemplo se ve en este caso. Nunca se cruzan unas con otras. Entonces, cada línea de fuerza magnética se va por su respectivo camino. ¿Listo? Son consideradas a tener dirección saliendo del polo norte hacia el polo sur. En este caso podemos ver que van del polo norte hacia el polo sur. Su densidad disminuye a mayor distancia de los polos. Entonces, aquí en los polos es donde tenemos mayor densidad de líneas de campo magnético que, por ejemplo, en esta región de acá. Y buscan el camino de menor resistencia magnética. ¿Qué quiere decir? Que si yo pusiera una pieza ferromagnética acá, estas líneas de campo magnético van a tratar de irse es ahora por este material más que por el aire, porque por ahí tienen menor resistencia magnética. ¿Listo? Eso con respecto a las líneas de fuerza magnética. Vamos a hablar ahora de algunas propiedades magnéticas. La primera de ellas es permeabilidad magnética. Para ello, vamos a ver el siguiente video. En este caso observamos que con un imán podemos atraer un clip, ya que está hecho de material ferromagnético. Y también se puede hacer el siguiente experimento, que es con el mismo imán y una tapa plástica seguir atrayendo el clip, que igual sigue siendo ferromagnético. La tapa plástica no es ferromagnética, entonces las líneas de campo magnético pasan a través de ella. Ahora se va a usar una lámina que es de acero, que el acero digamos que es ferromagnético en este caso, y ahí podemos observar que no sucede lo mismo que sucedía con la tapa plástica. ¿Listo? Esto se debe básicamente al fenómeno de la permeabilidad magnética, que ahora bien sí lo vamos a definir. Entonces se define como permeabilidad magnética la facilidad con que el flujo magnético se establece en un material. En el caso que vimos ahorita, el flujo magnético se establece en la lámina de acero y no pasa a través del aire, entonces no alcanza a coger el clip. ¿Listo? Entonces la permeabilidad magnética es como la capacidad que puede tener un material de dejarse magnetizar. Si un material tiene alta permeabilidad magnética, pues se puede magnetizar de manera fácil. Si tiene baja permeabilidad magnética, para magnetizarlo va a ser un poco difícil. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a reluctancia. Para eso también vamos a ver el siguiente video, que corresponde a un motor de inducción de núcleo de reluctancia. ¿Listo? Y básicamente la reluctancia es la oposición a la permeabilidad magnética. O sea, es todo lo contrario. Es la dificultad del material a dejarse magnetizar. Si el material tiene alta reluctancia, va a ser muy difícil poderlo magnetizar. ¿Listo? Hablemos ahora de la retentividad. Veamos el siguiente video. Entonces, ahí magnetizamos un destornillador, ¿cierto? Magnetizamos la punta del destornillador, ahí vemos que está desmagnetizado. Por lo tanto, no puede atraer estos tornillitos.
Entonces lo magnetizamos, le magnetizamos el extremo con un imán. Y ahí ya podemos ver que ya va a traer los tornillos porque queda magnetizado el destornillador o la punta del destornillador. Y esto se debe básicamente a la retentividad, que es la capacidad del material de retener el campo magnético después de que la fuerza de magnetización es retirada. ¿Listo? En ese caso lo pudimos ver que el destornillador mantiene el campo después de que se ha retirado del imán. Por último, vamos a hablar de la fuerza coercitiva. Entonces, en este caso, en el video nos están mostrando una bobina de desmagnetización por la cual están pasando unas pistas de rodamiento y se genera un pulso de desmagnetización que las va a desmagnetizar. ¿Listo? La fuerza coercitiva básicamente la podemos definir como la fuerza magnética necesaria para retirar el magnetismo residual de una pieza. ¿Listo? Si una pieza tiene alta retentividad, va a requerir una fuerza coercitiva relativamente alta para remover ese campo magnético residual que queda en la pieza. Bien, ahora vamos a hablar de cómo serían estas propiedades en las partículas magnéticas, el equipo de magnetización y las piezas, ¿cierto? Entonces, las partículas magnéticas, ¿cómo será la permeabilidad magnética? Debe ser alta, ¿cierto? Porque para esas partículas magnéticas es necesario que ellas se atraigan fácilmente por los campos magnéticos. Y para las piezas, ¿cómo será también? Deberá ser alta, ya que es necesario que las piezas se puedan magnetizar de manera fácil. ¿Listo? La reluctancia, como es todo lo contrario a la permeabilidad magnética, ¿cierto? Entonces, en este caso, la reluctancia deberá ser baja, tanto de las partículas magnéticas como de las piezas. La retentividad para las piezas sí va a depender de la técnica de magnetización que usemos. Si usamos técnica de magnetización continua, no nos va a importar tanto la retentividad, solamente para el momento de la magnetización, pero si usamos la técnica de magnetización residual, en ese caso sí vamos a necesitar que la retentividad sea alta. ¿Listo? Pero para las partículas magnéticas, sí la retentividad debe ser baja, para que cuando nosotros lavemos la pieza, se pueda lavar de manera rápida. Y la fuerza coercitiva es la que corresponde al equipo de inducción magnética, o sea, al equipo con el que magnetizamos. En teoría, la fuerza coercitiva debería ser alta para que no tengamos tanta dificultad a la hora de desmagnetizar. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí la explicación. Entonces nos dice permeabilidad magnética alta, reluctancia baja, retentividad baja para las partículas magnéticas, baja para las piezas a las cuales se les desea hacer la inspección con la técnica continua y alta para las piezas a las cuales se les desea hacer la inspección con la técnica residual y fuerza coercitiva alta para el equipo de inducción magnética. Vamos a hablar un poco de las propiedades magnéticas de los materiales. Entonces, en este caso, podemos ver una comparación entre los materiales diamagnéticos, ¿cierto? Los materiales paramagnéticos y los materiales ferromagnéticos. Vamos a ver un poco la diferencia de estos materiales. Así que los materiales diamagnéticos son ligeramente repelidos por los campos magnéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un campo magnético, el campo magnético va a preferir irse por el aire o por cualquier otro medio a irse por el mismo material. Entonces, en este caso se dice que la permeabilidad magnética es negativa. ¿Cuáles son los ejemplos de estos materiales? Los más comunes, el oro, la plata, el aire, el hidrógeno, el agua, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, el oro y la plata son buenos conductores de la corriente eléctrica porque no se dejan magnetizar. Los materiales paramagnéticos son ligeramente atraídos por los campos magnéticos. ¿Qué quiere decir? Que en presencia de un campo magnético, algunas de estas líneas de campo magnético van a preferir irse por el material, pero otras que van a seguir yéndose por el otro medio. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de estos materiales? El aluminio, el platino, el oxígeno, el cromo. ¿Listo?
Y los materiales ferromagnéticos son materiales que son fuertemente atraídos por los campos magnéticos. ¿Qué quiere decir? Que en presencia de un campo magnético, el campo magnético va a tratar de irse siempre por el material más que por cualquier otro medio. ¿Listo? Los ejemplos más comunes de estos materiales son el hierro, el cobalto y el níquel, ¿cierto? Y como el acero es una aleación que en su gran mayoría está formado por hierro, entonces quiere decir que el acero también es ferromagnético. ¿Listo? Hablemos un poco de la curva de histéresis. Entonces, la curva de histéresis indica el comportamiento magnético de los materiales, ¿cierto? Cada material posee su propia curva histeroidal. Entonces, en esta curva tenemos un eje beta, ¿cierto? Que ese beta se denomina densidad de flujo magnético y básicamente está representado por el campo magnético del material en Gauss. Y en el eje horizontal tenemos una propiedad que denominamos H, que es la fuerza de magnetización, ¿cierto? Es la que nos va a representar el equipo de magnetización que vamos a usar. Entonces, vamos a partir de un punto o de un caso en el cual no hay campo magnético en la pieza y tampoco estamos magnetizando, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es empezar a energizar nuestro yoke, nuestra bobina, nuestro banco de partículas magnéticas, hasta llegar a un punto en el cual se magnetiza el material, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy energizando, voy magnetizando el material. Y va a haber un punto, este punto F, en el cual de aquí para acá, si yo siguiera, por ejemplo, aumentando la corriente de magnetización o acercando los polos del yoke, la pieza no se va a magnetizar más. ¿Listo? Digamos que es un punto que se denomina saturación, saturación del material o saturación magnética. Cuando yo discontinúo el campo magnético o la fuerza magnetización, el campo magnético no vuelve a cero. Llega a este punto B, que este punto B se denomina magnetismo residual, ¿cierto? De ahí para allá ya no puede, eh, digamos, magnetizarse completamente el material, queda un magnetismo ahí remanente, ¿listo? ¿Y qué necesito yo para desmagnetizar ese material? Una fuerza coercitiva. Entonces, a través de una fuerza coercitiva de mi equipo de desmagnetización, yo llevo este campo residual a cero. ¿Listo? La curva tiene un semiciclo negativo hacia este lado porque esta parte corresponde a cuando trabajaríamos con corriente alterna. Entonces, cuando trabajamos con corriente alterna, la curva va a estar haciendo algo así, ¿cierto? Entonces, en ese caso, va a estar operando en el semiciclo negativo y en el semiciclo positivo de la curva. Bien. Continuamos hablando de lo que es la inducción del campo magnético. Entonces, para poder inducir el campo magnético debemos seleccionar las variables correctas de la inspección. Estas variables las podemos ver acá. Entonces serían la técnica de magnetización, el tipo de corriente de magnetización, la dirección del campo magnético, la inducción del campo magnético y el medio de magnetización. ¿Listo? Vamos a hablar de cada una de ellas. La técnica de magnetización corresponde a la relación en tiempo entre la aplicación de las partículas y el establecimiento del campo magnético. Entonces, podemos tener básicamente dos técnicas de magnetización, que serían técnica de magnetización continua, que corresponde a la aplicación de las partículas magnéticas durante la inducción del campo magnético, o sea, es simultáneo. ¿Listo? Y la otra técnica de magnetización es la técnica de magnetización residual, que se refiere a aplicar las partículas posterior a la inducción del campo magnético. ¿Listo? Esas son las dos técnicas de magnetización que vamos a tener. La que más se prefiere usar es la técnica de magnetización continua, porque es la que garantiza mayor sensibilidad, porque aplicamos las partículas en el mismo instante en el que magnetizamos la pieza. ¿Listo? Bien.
Ahora hablemos un poco de los tipos de corriente que podemos tener. Básicamente hay 4 tipos de corriente. Primero de ellos es la corriente alterna, en la cual tenemos que la magnitud de la corriente varía en el tiempo. Entonces tenemos un semiciclo positivo, ¿cierto? Y después tenemos un semiciclo negativo. Y digamos que esto se va a repetir en el tiempo, ¿cierto? Se va a seguir repitiendo en el tiempo. En este caso podríamos decir que dependiendo la frecuencia que tengamos, entonces es la cantidad de ciclos que vamos a tener. Si esto correspondería a un segundo, entonces podríamos tener 2 ciclos en un segundo, lo que nos correspondería a una frecuencia de 2 Hz. ¿Listo? ¿Para qué usamos esta corriente alterna? Esta corriente alterna es la más útil para detección de discontinuidades superficiales. ¿Por qué? Porque si yo tengo la pieza aquí en este caso y la magnetizo con un yoque electromagnético de corriente alterna, en este caso vamos a hacer el ejemplo acá. Estos son los polos del yoque electromagnético. Entonces, ¿qué va a pasar? En este instante, en este semiciclo positivo, ¿cierto? Mientras está pasando esto, está yendo esto en esta dirección. ¿Listo? Y cuando estamos en el semiciclo negativo, ahora el campo magnético está yendo en esta dirección. ¿Listo? Y el campo magnético siempre se empieza a establecer desde afuera hacia adentro. O sea, primero se establece bien afuera y después empieza a penetrar. Como aquí estamos variando el campo magnético de forma tan abrupta y tan seguida, entonces ese campo magnético no se alcanza a establecer, sino queda siempre en la superficie yendo de un lado hacia otro. Entonces queda haciendo esto. Y se concentra en la superficie. Vamos al ejemplo ahora por este lado para otro tipo de corriente. Entonces, por ejemplo, corriente continua, que nos va a penetrar un poco más, que ya la vamos a describir. Voy a hacer el mismo dibujo, el yoke, sino que en este caso, digamos que el campo magnético va a ir siempre en la misma dirección, entonces se va a tratar de establecer un poco más adentro en el mismo material. ¿Listo? Por eso va a tener mayor potencia de penetración. Bien, veamos la definición de estos otros tipos de corriente. Entonces tenemos la corriente continua y decimos que la magnitud de la corriente no varía a través del tiempo. Esta corriente se denomina continua, no directa. ¿Listo? Ese DC, que en inglés corresponde a Direct Current, cuando lo traducimos al español, debemos traducirlo como corriente continua, ya que no varía en el tiempo como lo podemos ver acá. Y con esta corriente pasa lo que les contaba anteriormente, de que se penetra más en el material. Listo. Hablemos ahora un poco de la corriente rectificada de media onda, que es a través de un rectificador de media onda, que es lo que hacemos. Tenemos la corriente alterna, que ya la vimos, que es esta de acá, ¿cierto? Esta es la corriente alterna. La hacemos pasar por un rectificador de media onda, que lo que hace es cortarme este semiciclo negativo, me lo elimina, y a raíz de eso podemos obtener esta corriente que sería rectificada de media onda, que es obtener solo estos semiciclos acá. Esta corriente es útil en algunos casos porque genera pulsos que garantizan movilidad en las partículas magnéticas. ¿Listo? Y el último tipo de corriente del cual vamos a hablar es la corriente rectificada de onda completa. ¿De qué se compone esta corriente rectificada de onda completa? Entonces, en este caso tenemos un rectificador de onda completa que tenemos aquí la entrada, que es la corriente alterna, que es la que tenemos acá. Entonces tenemos la misma corriente de entrada, corriente alterna. Y a la salida, ¿qué es lo que va a pasar? Este semiciclo negativo va a pasar a la parte de arriba, como lo tenemos acá. Entonces vamos a tener ahora este tipo de corriente. ¿Listo? En este caso, podríamos agregar, por ejemplo, un condensador aquí, ¿cierto? Y un filtro en este caso también, para esta salida, y que vamos a obtener finalmente.
a obtener una corriente inicial así, hasta que se carga el condensador, y cuando ya esto empieza a bajar, el condensador se descarga, y siempre lo vamos a tener así, y a través del filtro vamos a eliminar los picos para tratar de obtener una corriente continua. ¿Listo? Entonces esos son básicamente los 4 tipos de corriente que podemos tener. Ahora hablemos un poco de la dirección del campo magnético. Entonces, este se refiere a la orientación del campo magnético en la pieza. Y básicamente podríamos tener las siguientes direcciones de campo magnético. La primera de ellas es la circular, ¿cierto? En la cual el campo magnético se orienta en círculos cerrados alrededor de la pieza. ¿Listo? Este caso, por ejemplo, para estas puntas, tenemos que el campo magnético se orienta en estos círculos cerrados alrededor de las puntas. ¿Listo? No sería alrededor de la pieza, sino alrededor de las puntas. Bien. La siguiente dirección de campo magnético es la longitudinal. Es en la cual el campo magnético se orienta en líneas de flujo magnético que viajan de un polo hacia otro. Entonces, este tipo de campo magnético siempre lo vamos a tener cada vez que tengamos un elemento que denominamos una bobina. Entonces, cada vez que tengamos una bobina en el sistema, vamos a tener campo magnético longitudinal. Entonces, en este caso aquí podemos ver, aquí está formada la bobina con sus respectivas vueltas y tenemos un campo magnético longitudinal que se orienta en esta dirección. Aquí, ¿cuál sería el polo? Los polos serían los de la pieza, viajan de un polo a otro en la pieza. Y en el yoke electromagnético lo que sucede es que internamente tenemos una bobina acá, dentro del cuerpo del yoke, y a raíz de esa bobina se generan unos núcleos ferromagnéticos que son los cuales van a generar el campo magnético en la pieza, como lo vemos acá. ¿Listo? ¿Qué otros tipos de campos magnéticos podemos tener? Podemos tener el multidireccional, que es orientado, es un campo magnético que es orientado en 2 direcciones simultáneamente en la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo yo puedo generar un campo magnético, por ejemplo, en esta dirección y en esta dirección. Al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Cuál sería la ventaja de este sistema? Que si yo tuviera, por ejemplo, una discontinuidad orientada en esta dirección y otra orientada en esta dirección, con una sola posición voy a poder detectar esta y voy a poder detectar esta. ¿Listo? Un yoke electromagnético no trabaja bajo este principio. Yo un yoke electromagnético lo puedo poner primero en esta dirección y después en esta dirección, ¿cierto? Primero genero un campo magnético así y después otro así. Entonces esta sería posición 1 y esta sería la posición 2. Pero esto no es lo mismo que esto, porque en este caso no lo podría lograr al mismo tiempo. ¿Listo? Ese campo magnético multidireccional es logrado con equipos de magnetización especiales que son multidireccionales. ¿Listo? Bien. Y la última dirección de campo magnético de la cual vamos a hablar es la toroidal. En este caso, el campo magnético es circular a través de un núcleo ferromagnético posicionado en una bobina que induce un campo magnético en la pieza hueca. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos la bobina, que es esta de acá. Aquí tenemos la bobina con los cables. Esa bobina me genera un campo magnético longitudinal en esta dirección. Y al tener un núcleo laminado ferromagnético, ese campo magnético se va a concentrar en ese núcleo. ¿Listo? Posterior a eso, a raíz del fenómeno de las corrientes EI, esta pieza también es ferromagnética, esta que tenemos aquí circular, que es la que vamos a inspeccionar, se generan unas corrientes EI inducidas que van a ir en la siguiente dirección. Van a ir aquí así. Una corriente inducida en esta dirección. ¿Listo? Y al generarse esa corriente inducida en esa dirección, a partir del mismo fenómeno de corrientes EI, o de electromagnetismo, de inducción electromagnética, generamos este campo magnético circular, que es finalmente el cual vamos a usar como campo magnético de inspección. Aplicamos las partículas y cuáles son las discontinuidades que podríamos encontrar, este tipo de discontinuidades circunferenciales.
¿Listo? Entonces, es una dirección de campo magnético empleada para inspeccionar estos elementos que son así circunferenciales y detectar discontinuidades circunferenciales. Vamos a hablar ahora de la inducción del campo magnético. La inducción del campo magnético se refiere al paso de corriente a través o no de la pieza. Entonces, la inducción del campo magnético puede ser directa, que es en la cual la corriente eléctrica pasa a través de la pieza, y la otra inducción del campo magnético puede ser indirecta, que es en la cual la corriente eléctrica no pasa a través de la pieza. En este caso es necesario hacer una claridad, y es que estamos hablando desde la corriente eléctrica, ¿cierto? No del campo magnético. El campo magnético siempre debe pasar por la pieza, pero la corriente eléctrica no necesariamente en todos los casos es necesario que pase por la pieza. ¿Listo? Vamos a hablar de los equipos que se usan o los materiales que se usan en la inspección por partículas magnéticas. Entonces, estos equipos se componen de los siguientes: partículas magnéticas y equipo de inspección. Las partículas magnéticas son elementos que, debido a sus propiedades, son altamente atraídos por los campos magnéticos de fuga. ¿Cuáles propiedades? Pues la permeabilidad magnética, básicamente, ¿cierto? Su presentación puede ser seca, húmeda, por medio de pintura, pasta o polímero. ¿Listo? Las más empleadas, ¿cuáles son? Las secas y las húmedas, ¿cierto? Estas son las más empleadas. Bueno, digamos que tienen una dimensión aproximada de 50 micras para las secas, 10 micras para las húmedas, y pueden ir de forma globular y alargadas finas. Las partículas magnéticas húmedas deben venir suspendidas en un vehículo, que ese vehículo puede ser un destilado de petróleo o agua acondicionada. ¿Listo? ¿Cuál sería la ventaja de cada uno? Vemos que más adelante lo vamos a analizar. Dentro de la formulación química, las partículas magnéticas están dotadas de una tinta que les hace identificar si son fluorescentes o no fluorescentes, o sea, visibles, y del color que es. Entonces, las visibles podemos tener de varios colores. Podemos tener grises, rojas, negras, azules, cafés, sean secas o también visibles, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, las fluorescentes, digamos que si vienen en una sola tonalidad, y hoy en día se están fabricando las partículas magnéticas duales, que son parecidas a estas, que pueden usarse con luz visible y radiación ultravioleta. Hablemos ahora sí del vehículo de suspensión. Entonces, el vehículo de suspensión puede ser de destilado de petróleo. ¿Cuál sería la gran ventaja del destilado de petróleo? Es un vehículo de baja viscosidad, ¿cierto? De baja viscosidad, provee protección contra la corrosión de la parte. O sea, digamos que no me la va a afectar de manera tan brusca. Y no requiere el uso de agentes acondicionantes. ¿Cuál sería la desventaja del vehículo destilado de petróleo? Pues que es inflamable, al ser de petróleo. Entonces, nos va a generar algunos vapores, de los cuales pues debemos tener algunas precauciones cuando los usemos, sobre todo en ambientes cerrados. ¿Listo? El otro vehículo es suspensión de agua, que obviamente es mucho más fácil de conseguir, ¿cierto? Pero requiere agentes que provean buena dispersión de las partículas, o sea, una propiedad que se denomina humectabilidad, que el baño de partículas magnéticas humedezca adecuadamente la pieza, la proteja contra la corrosión, ¿cierto? Proteja contra la corrosión a las piezas, y también disminuya la presencia de espuma, que me podría generar indicaciones falsas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las características de los dos tipos de vehículos, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el agua, pues tengo que adicionar esos agentes, y aún así, pues puede en algún caso empezar a inducir corrosión en las piezas. Entonces son precauciones que debo tener al manejar cualquier tipo de vehículo. Cuando usamos partículas visibles, con las cuales no se tenga un buen contraste con el fondo de la pieza,
se debe usar un elemento que provea un fondo de contraste. ¿Qué quiere decir esta situación? Podemos tener, por ejemplo, una inspección en la cual generemos una indicación de este tipo acá, ¿cierto? Entonces digamos que aquí estoy rayando con un verde y por la misma línea verde no se alcanza a ver esa indicación, ¿listo? Caso contrario, si yo hiciera esta indicación acá, aquí es mucho más clara. Aquí pues todavía se alcanza a ver, pero si yo la hiciera, por ejemplo, en un área oscura, no se vería. Entonces, en esos casos se necesita generar un contraste, ¿listo? ¿Cómo generamos ese contraste? Con un fondo blanco. Entonces, si las partículas que usamos no tienen buen contraste con la pieza, por ejemplo, en este caso con esta soldadura, aquí aplicaron este fondo de contraste y aquí nos damos cuenta que ya la indicación se ve mucho más clara porque tiene mejor contraste con el fondo que la rodea, por decirlo así. Hablemos ahora de los equipos con los que inducimos el campo magnético. ¿Cuáles podrían ser esos equipos? Vemos inicialmente en un equipo estacionario o un banco de partículas magnéticas que se compone de unos cabezales, un conductor central y una bobina. Y por otro lado podemos tener un equipo portátil que se compone de un yoke electromagnético, puede ser un solenoide, una bobina, unas puntas o pinzas, o imanes permanentes. Serían los equipos portátiles que podríamos tener. Hablemos inicialmente del equipo estacionario. Entonces, contiene cabezales móviles o fijos por los cuales se induce un campo magnético en la pieza, haciendo pasar corriente por la misma. En este caso, la inducción es directa, ya que la corriente pasa por la pieza y la dirección del campo magnético es circular. Entonces, en este caso podemos ver, esto es un banco de partículas magnéticas que tiene un cabezal fijo y un cabezal móvil. Esto aquí hay un circuito eléctrico que hace pasar corriente por acá, ¿cierto? Y simplemente con la pieza cerramos ese circuito eléctrico, entonces ya la corriente va a pasar a través de la pieza. ¿Listo? Por eso decimos que la inducción del campo magnético es directa. Y en este caso, como la corriente viene en esta dirección, el campo magnético vendría en dirección circular, así, ¿cierto? Así sería el campo magnético. Entonces, para los cabezales tenemos que la inducción es directa y la dirección del campo magnético es circular. También con los cabezales podemos disponer de una barra de cobre o en algunos casos hasta un cable que también puede ser de bronce. Y este cable o esta barra la podemos pasar a través de un orificio que tenga la pieza. E inducimos campo magnético aproximadamente en ese orificio. ¿Listo? En este caso la inducción es indirecta y la dirección del campo magnético es circular. Entonces, aquí tenemos esa barra, ¿cierto? Aquí tenemos esa barra y aquí la pieza que se está inspeccionando es una biela. La corriente por dónde va, viene aquí por un cabezal, va por la barra y llega al otro cabezal y sigue circulando en esta dirección. ¿Listo? Aquí estamos hablando de la corriente, no el campo magnético. Ahora, ¿qué pasa con el campo magnético? Campo magnético sería circular alrededor de este agujero, se va a concentrar ese campo magnético, entonces vamos a detectar discontinuidades en esta dirección. ¿Listo? Entonces la inducción es indirecta, porque por donde va la corriente, por la barra o por el conductor central, y la dirección del campo magnético es circular, porque se genera un campo magnético en esta dirección. Ahora hablemos de la bobina, sobre todo el equipo estacionario o el banco de partículas magnéticas. Entonces el banco de partículas magnéticas lo podemos equipar con una bobina. Casi siempre esas bobinas son de diámetro y número de vueltas fijas, no las podemos cambiar. ¿Listo? Que es esta de acá. Entonces, en ese caso la inducción es indirecta porque la corriente viene por el cableado de la bobina
y la dirección del campo magnético es longitudinal porque se daría en esta dirección. ¿Listo? Aquí se generaría el campo magnético longitudinal. Bien. El yoke electromagnético es un elemento en el cual una bobina solenoide está enrollada en un núcleo compuesto de láminas ferromagnéticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí tenemos el yoke electromagnético. Aquí vienen los cables por donde viene la corriente. Esos cables forman aquí un embobinado internamente, ¿cierto? Y ese embobinado está alrededor de un núcleo ferromagnético que viene y se conecta con los polos del mismo yoke y es por el medio del cual viaja el campo magnético. ¿Listo? Entonces, si no tuviéramos ese núcleo, el campo magnético viajaría así en la bobina. Pero en este caso, ese campo magnético se reorienta en ese núcleo ferroso y viaja a través de los polos. ¿Listo? En este caso la inducción es indirecta porque la corriente va es a través de estos cables del embobinado y la dirección del campo magnético es longitudinal, va de un polo a otro. ¿Listo? Una bobina portátil o un solenoide se puede conseguir generando un enrollamiento de cables. ¿Listo? O también hay bobinas pues, que vienen ya con el enrollamiento fijo, pero son portátiles. Entonces, en este caso tenemos estas bobinas que vienen ya preformadas con número de vueltas fijas y simplemente viene una clavija para conectarla a una alimentación de corriente, un pedal en algunos casos o en otros casos un interruptor y simplemente se genera el campo magnético presionando el pedal o activando el interruptor. Esta es la otra forma que podemos tener una bobina portátil, que sería un enrollamiento de cables. Ya es algo variable, yo puedo poner la cantidad de vueltas que disponga o inclusive generar una bobina un poco más pequeña, de menor diámetro, para que concentre más el campo magnético, todo esto dependiendo de la longitud del cable que tenga y el equipo que tenga disponible para generar el campo magnético. Las puntas o pinzas son terminales que se conectan al equipo que genera la corriente eléctrica y se posicionan sobre la pieza, ¿cierto? En este caso la inducción es directa porque la corriente viene de una punta y tenemos la pieza y la corriente va de una punta a otra a través de la pieza. ¿Listo? Entonces en ese caso la inducción es directa. Y el campo magnético en ese caso es circular porque se orienta alrededor de las puntas o de las pinzas. Y los imanes permanentes son imanes que se posicionan en la pieza y que generan una línea de campo magnético a través de la misma. En este caso, la inducción es indirecta porque no hay corriente, ¿cierto? Son simplemente unos imanes, un par de imanes acá. Entonces, en este caso no hay corriente y la dirección del campo magnético es longitudinal porque va a ir siempre de un polo hacia el otro. ¿Listo? Estos imanes permanentes no son tan usados porque no generan una buena fortaleza de campo magnético, no es muy fuerte el campo. Concluyendo toda esta explicación de las variables que usamos en el ensayo por partículas magnéticas, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Entonces, en la técnica de magnetización, ¿cuáles son las dos técnicas que podemos tener? Continua y residual. ¿Listo? Los tipos de corriente que podríamos trabajar, tenemos 4: alterna, rectificada de media onda, rectificada de onda completa y continua. ¿Listo? La dirección del campo magnético que podemos tener sería circular, longitudinal, toroidal y multidireccional. La inducción del campo magnético puede ser directa o indirecta. ¿Listo? Y de medio de magnetización podríamos tener cabezales, conductor central, bobina, yoke electromagnético, puntas o pinzas e imanes permanentes.
Vamos a continuar hablando del espectro de radiación electromagnética. Entonces decimos que el espectro de radiación electromagnética es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud de onda o frecuencia. Para eso vamos a ver el siguiente video. Aunque podemos generar ondas de muchas maneras, es importante mencionar que solo existen de dos tipos, las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Las ondas mecánicas consisten en la propagación de una vibración a través de un medio, transportando energía. Por ejemplo, las ondas en el agua. Por otro lado, las ondas electromagnéticas son el resultado de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. Aquí también hay un transporte de energía de un lugar a otro, pero a diferencia con las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Un ejemplo de ellas son las ondas de radio. Algunas ondas se propagan en una sola dirección, como las que se generan al agitar una cuerda. Estas se llaman unidimensionales. Las ondas bidimensionales son aquellas que se desplazan en dos direcciones simultáneamente, como las producidas en la superficie del agua. Y las que presentan un frente de onda esférico son llamadas tridimensionales, como el caso de las ondas sonoras. Habiendo visto esto, vamos a ver ahora sí el espectro de radiación electromagnética. Entonces aquí en el espectro de radiación electromagnética están la distribución de ondas electromagnéticas en el espacio. Entonces en este caso, en esta parte tenemos los rayos X o los rayos gamma, que son ondas de muy baja longitud de onda, pero de muy alta frecuencia, ¿cierto? Entonces son ondas que pueden atravesar la materia y que son, digamos, un poco perjudiciales para la vida y para el ser humano sobre todo. ¿Listo? Yéndonos hacia este lado, o sea, disminuyendo la longitud de onda, perdón, aumentando la longitud de onda y disminuyendo la frecuencia, encontramos los rayos X, y más allá de los rayos X encontramos la radiación ultravioleta. ¿Por qué se denomina así? Porque está por debajo del violeta. ¿Listo? La radiación ultravioleta está aproximadamente en una longitud de onda entre 100 a 400 nanómetros, ¿cierto? Y también se divide en tres categorías: radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta C. Obviamente la ultravioleta A es la que está más cerca a la luz visible, que va entre 315 y 400 nanómetros. Entonces en este caso debemos hablar de las lámparas de radiación ultravioleta, o mal llamadas lámparas de luz negra, ¿cierto? Entonces dicen algunas normas que esas lámparas deben tener una longitud de onda pico de radiación de 365 nanómetros. ¿Listo? O sea, más o menos como en la mitad de esta zona. ¿Qué quiere decir eso? Que la onda que debe generar esa lámpara de radiación ultravioleta, ya sea tipo LED o ya sea de bombillo de arco de mercurio, después del filtro en ese caso, esa onda, cuando la midieran, la longitud de la onda debería tener 365 nanómetros aproximadamente. ¿Listo? Entonces, esto es supremamente importante para definir cuáles equipos se deben usar en el ensayo por partículas magnéticas, sobre todo hablando de las lámparas. ¿Listo? Después del ultravioleta ya viene lo que es la luz visible. Entonces la luz visible es esta pequeña porcioncita de todo este espectro de radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Por eso se llama luz, que se redunda ahí el término cuando se habla de luz visible. ¿Listo? La luz visible aproximadamente está en una longitud de onda entre 400 a 800 nanómetros. Hay otras literaturas que dicen que va desde 380 hasta 770. Digamos que hasta el CIE, que es digamos, la organización que regula todo el tema de fotometría y radiometría, digamos que no ha definido un valor exacto de luz visible, que digamos que es muy variable. ¿Listo? Y por encima de la luz visible, pues ya tendríamos la infrarroja, las ondas de radio, microondas, que son ondas ya de grandes longitudes de onda y que pueden viajar grandes distancias. Entonces, este es el punto en el que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de
las partículas fluorescentes, ¿cierto? Esas partículas fluorescentes quieren decir lo siguiente. Entonces, tenemos unas partículas, en este caso vamos a dibujar aquí unas partículas, y las irradiamos con una lámpara de radiación ultravioleta. ¿Listo? Entonces esta lámpara nos va a generar radiación ultravioleta de 365 nanómetros. Cuando esta radiación impacta sobre estas partículas que son fluorescentes, esa propiedad de fluorescencia indica que ellas van a generar luz visible, luz visible. O sea, van a generar luz alrededor de 555 nanómetros. ¿Listo? Y ahí es donde el inspector pone sus ojos y va a ver esas indicaciones brillar y aparte de eso, tener un color verde amarilloso. ¿Listo? Eso es por lo que este tipo de partículas son mucho más sensibles. Bien, ya habiendo visto esto, entonces vamos a hablar de por qué el color de las partículas magnéticas. Entonces, inicialmente, vemos acá que el ojo humano tiene una mayor sensibilidad a una longitud de onda de 555 nanómetros, ¿cierto? Y es donde se posiciona ese color verde amarilloso. Entonces, cuando nosotros irradiamos las partículas fluorescentes con radiación ultravioleta 365 nanómetros, esas partículas van a generar luz en esta longitud de onda, que es la muy sensible. ¿Listo? Las partículas visibles, por ejemplo, el caso de las rojas, el caso de algunas azules, el caso también de algunas verdes, de algunas cafés, pues no generan luz, es el problema, no generan luz, entonces no son tan sensibles como las fluorescentes. Y por otro lado también debemos tener en cuenta el contraste que se debe generar. Entonces el mejor contraste se genera en esta franja de acá. Cuando tengo un fondo blanco con algo que me contrasta de color oscuro, de color vivo. ¿Listo? Este también podría ser un buen contraste. Bien. Ahora vamos a hablar del proceso de inspección por partículas magnéticas. Entonces, decimos que el proceso de inspección se compone de unas etapas. La primera de ellas es la preparación de la parte. Entonces, a diferencia de la inspección con líquidos penetrantes, en la inspección por partículas magnéticas no es necesaria una limpieza excesiva, ¿cierto? No requerimos que la limpieza sea tan estricta como por líquidos penetrantes. Vamos aquí una comparación. Entonces tenemos una pieza, en este caso, y aquí tenemos otra pieza que también tiene la misma discontinuidad. Ambas piezas les vamos a poner una capa de pintura. Algo así. A la pieza de la izquierda le vamos a hacer el ensayo por partículas magnéticas. Y a la pieza de la derecha le vamos a hacer el ensayo por líquidos penetrantes. Entonces en este caso vamos a hacer el mismo ejercicio del yoke con los polos, el cuerpo, ¿cierto? Un campo magnético que se va a establecer en esta dirección. Vamos a decir que ese campo magnético tiene muy buena fortaleza, ¿cierto? Y que cuando ese campo magnético llega a esta discontinuidad, genera un campo de fuga que sobresale de este espesor de esta pintura. ¿Listo? Y en este caso vamos a aplicar nuestras partículas magnéticas acá, que van a ser fuertemente atraídas por este campo de fuga. ¿Listo? En el otro lado, vamos a hacer la inspección con líquidos penetrantes. Vamos a aplicar un líquido penetrante fluorescente, que sería en teoría mucho más sensible. Aplicamos el penetrante, lo dejamos actuar, ¿cierto? Y después vamos a remover el penetrante en exceso.
ese penetrante en exceso me va a remover pues todo el penetrante que está en la superficie de la parte, incluyendo el penetrante que en teoría yo pensaba que iba a ingresar dentro de la discontinuidad. Pero a raíz de que está esta capa de pintura impidió el ingreso del penetrante. Entonces, en teoría aquí la limpieza debe ser mucho más estricta que la limpieza requerida para un ensayo por partículas magnéticas con el cual, desde que el campo magnético sobresalga de la contaminación o de la suciedad que tenga la pieza, se puede hacer una inspección adecuada. Es más, hay algunas normas o algunos documentos de inspección que permiten inspeccionar piezas con pintura. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué contaminantes debemos remover? Debemos remover los contaminantes que interrumpan con el establecimiento del campo magnético, ¿cierto? O sea, donde yo debo hacer, por ejemplo, contacto eléctrico, sobre todo cuando usamos magnetización directa, con cabezales, con puntas, con pinzas, ¿cierto? En esos casos, en los puntos de contacto, pues no debe haber ninguna contaminación porque ahí necesito que haya contacto eléctrico. ¿En qué casos también debo limpiar? En donde no tenga una buena distribución de partículas magnéticas o formación de indicaciones. Por ejemplo, en piezas de acabado superficial muy rugoso, donde las partículas no se puedan mover muy bien o se puedan atascar, todas estas consideraciones. Las normas ASTM indican que los recubrimientos no metálicos, como pinturas o primer, son permitidos en algunos casos entre 0.02 a 0.05 milímetros, ¿cierto? También indican que para recubrimientos no metálicos de mayor espesor y para recubrimientos metálicos es necesario hacer una prueba de que las discontinuidades inaceptables, que son las que estamos buscando, son detectadas. ¿Listo? Es importante aclarar eso. También en algunos casos se indica que se debe garantizar que la pieza no tenga un campo magnético residual producto de una inspección anterior o de una operación de fabricación o proceso previo, ¿cierto? También en otros casos, digamos que lo que se indica es verificar cuál es la orientación de ese campo magnético más que la magnitud que tenga. También se dice que en partes con superficies inusualmente uniformes, la interpretación puede ser dificultosa debido al atascamiento mecánico de las partículas y en estos casos es necesario tener en cuenta que no debemos aplicar tantas partículas magnéticas porque vamos a tener un fondo de contraste que nos va a impedir la interpretación de las mismas. También se dice que se pueden tapar o enmascarar aberturas pequeñas o agujeros de lubricación que no van a ser inspeccionados. Y también se indica que el método menos recomendado cuando hacemos una limpieza es el método mecánico, ¿cierto? Sobre todo en materiales en los cuales hacemos limpiezas por sandblasting o arenado, que podemos en ciertos casos cerrar las discontinuidades que estamos buscando. Ya como tal, el proceso de inspección se compone de las siguientes etapas. Entonces tenemos la inducción del campo magnético, la verificación de la intensidad y la dirección del campo, aplicación de las partículas, observación de la parte, magnetización complementaria, verificación del campo residual y desmagnetización. ¿Listo? La primera etapa, que es la inducción del campo magnético, en este caso pues debemos seleccionar las variables correctas que ya habíamos visto. Entonces, estas variables se deben seleccionar teniendo en cuenta obviamente la técnica de magnetización que vamos a aplicar, el tipo de corriente, el medio de magnetización, la dirección del campo y la intensidad del campo. Retomemos otra vez estos aspectos de técnica de magnetización. Entonces, la técnica de magnetización continua se debe usar con partículas secas, partículas húmedas, partículas en polímero o pasta y una que se llama
true inspection. Y la magnetización residual, digamos que sí tiene un poco más de limitantes. Entonces, la magnetización continua con partículas secas, decimos que el flujo de campo magnético es iniciado antes de la aplicación de las partículas, es mantenido durante la aplicación de las mismas y se termina posterior a que el exceso ha sido removido. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos nuestro yoke, como lo vemos acá, aquí tenemos el yoke, ¿cierto? Aquí tenemos los polos del yoke y aquí tenemos una pera con la que aplicamos las partículas magnéticas, que es esta de acá. ¿Listo? Esta es la pera con la que aplicamos las partículas. Aquí las partículas las empezamos a espolvorear. Antes de aplicar las partículas ya iniciamos la magnetización. Entonces empezamos a magnetizar, aplicamos las partículas, seguimos aplicando las partículas y seguimos magnetizando y detenemos la aplicación de las partículas y seguimos magnetizando. En algunos casos es necesario utilizar otro dispositivo para remover el exceso de partículas, que es, puede ser otra pera con la cual vayamos soplando para remover el exceso de partículas, pero aún durante esta etapa debemos seguir magnetizando la pieza. ¿Listo? Entonces, se dice que la técnica continua es empleada con corriente rectificada de media onda y corriente alterna para proveer una movilidad adicional a las partículas, ¿cierto? Porque el problema de las partículas secas es que no hay un vehículo que las transporte, entonces esta corriente, que es la de los pulsos, le va a generar impulsos al igual que la alterna, ¿listo? Por eso es que cuando uno trabaja, por ejemplo, con un yoke de corriente alterna, uno escucha como vibrar el yoke, porque la corriente está variando de polaridad. Bien. Ahora la técnica continua con partículas magnéticas húmedas, entonces involucra el baño de partículas con el medio de examinación. Entonces la aplicación del baño termina inmediatamente antes, se corta la corriente de magnetización y la duración del disparo normalmente es de medio segundo con 2 o más disparos dados sobre la parte. Esto es una recomendación que da STM, que dice que la duración normalmente es de medio segundo en adelante y que es ideal hacer 2 o más disparos. No es tan recomendable hacer un solo disparo. ¿Listo? En la técnica continua debemos quitar el flujo de partículas antes de quitar el flujo de campo magnético. ¿Listo? Primero quitamos la aplicación de la partícula y seguimos magnetizando. En la técnica continua con partículas de polímero o pasta, en este caso se requieren periodos de magnetización un poco más largos o repetidos para que estos vehículos, digamos, se puedan movilizar a través de la pieza. En algunos casos las partículas en pasta pueden ser aplicadas con brocha antes de que la pieza sea magnetizada. Y las de polímero son aplicadas dispersamente en un líquido de polímero, el cual se seca generando indicaciones fijas. Entonces ahí tenemos un registro permanente de la indicación que pueda presentarse. Ya con respecto a la técnica residual, se dice que el medio de examinación, o sea, las partículas magnéticas, son aplicadas después de que la fuerza de magnetización ha sido discontinuada. En este caso, la técnica residual solamente debe ser usada si el material que se está inspeccionando tiene retentividad relativamente alta, ¿cierto? Para que la intensidad de campo magnético de fuga residual sea lo suficientemente alta para atraer y mantener las partículas y producir las indicaciones. Bien. En este caso no se debería usar esta técnica residual con partículas secas. No se debería usar. Bien. Ahora sí hablemos de los tipos de corriente. Entonces el tipo de corriente alterna, que ya hemos visto cuál era, es empleada cuando se requiere buscar discontinuidades abiertas a la superficie, ya que está asociada con un efecto y se denomina efecto piel, que agrupa el campo magnético en la superficie o cercano a él. Vemos que eso ya lo hemos visto, por qué sucede esta condición. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo el efecto piel, que el campo magnético se concentra en la superficie de la pieza.
Por otro lado, la corriente rectificada de media onda produce gran movilidad en las partículas debido a los pulsos de corriente que genera, ¿cierto? Entonces tenemos pulsos de corriente en los cuales generamos como una especie de vibración en la pieza que va a mantener las partículas moviéndose. En este caso, esta técnica es empleada para la detección de discontinuidades superficiales y subsuperficiales, muy útil para las dos. La corriente rectificada onda completa es la que provee la mayor penetración de campo magnético en la pieza. Este tipo de corriente no provee movilidad a las partículas, por lo tanto no debería ser usada con partículas magnéticas secas. ¿Listo? Es una corriente que, digamos, en la mayoría de los casos es continua, no, casi que no varía en el tiempo, entonces las partículas, si usamos partículas secas, no habría nada que las movilizara a lo largo de la pieza. La corriente continua tiene propiedades similares a la corriente rectificada de onda completa y a la corriente rectificada de media onda. Acordémonos que la continua es la que no varía en el tiempo. Ahora hablemos de los medios de magnetización. Entonces el medio de magnetización debe ser seleccionado de acuerdo al equipo que tengamos disponible, ¿cierto? A la dirección de las indicaciones o discontinuidades y a las características de la pieza. Porque no puedo pretender hacer una inspección con un banco estacionario si no tengo el banco estacionario, solamente tengo un jockey. Entonces, cuando empleamos cabezales, en este caso, debemos tener en cuenta garantizar un contacto adecuado con la pieza para evitar arco eléctrico. ¿Listo? Entonces, en ese caso, se usan unas almohadillas que son como unos trenzados de cobre, que lo que hacen es, digamos, generar un contacto mecánico mucho mejor para que la corriente fluya desde el cabezal hasta la pieza. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede ahí. Con el conductor central, lo que debemos garantizar es la inspección completa de la pieza. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con conductor central hay un área efectiva y esa área efectiva viene limitada por el diámetro del conductor central. Entonces esa área efectiva se dice que es 4 veces el diámetro del conductor central. Por ejemplo, en este caso podemos ver que tenemos un conductor central de este diámetro y ¿cuál sería el área efectiva examinada? Sería esta de acá, ¿cierto? ¿Por qué se da eso? Porque el campo magnético del conductor central no alcanza a tener la suficiente fortaleza para llegar a toda la pieza. Entonces, en este caso, para poder inspeccionar toda esta pieza, podríamos hacer dos opciones. Una sería rotar la pieza, ¿cierto? Irla rotando para garantizar una cobertura completa. Dice ASTM generando un traslape o un solapamiento del 10%, ¿cierto? O la otra opción sería utilizar un conductor central de mayor diámetro. ¿Listo? Que pues esa opción es la menos válida porque no en todos los casos tenemos conductores centrales de diámetros grandes. Entonces lo que decíamos, debemos rotar la pieza en el conductor central permitiendo un solapamiento del 10% del campo magnético. Listo. Cuando usamos bobina de magnetización debemos garantizar la distancia efectiva particular para cada pieza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tenemos la bobina, digamos esta es la bobina, y vamos a magnetizar una pieza que es así de larga. Magnetizamos una pieza que es así de larga. El campo magnético no alcanza a llegar a cubrir toda la longitud de la pieza. Entonces el campo magnético tiene una influencia que no es necesariamente el mismo diámetro o la misma longitud de la bobina. Una influencia un poquito mayor. ¿Listo? Pero es importante que yo determine cuánto es esta longitud efectiva que puede tener la bobina. ¿Listo? La longitud efectiva. Entonces, se dice que cuando las piezas son de gran longitud, pues se debe reposicionar la parte o la bobina, permitiendo también un solapamiento del 10%.
Y siempre se dice que la intensidad del campo magnético es mayor cerca a los bordes de la bobina. Por ejemplo, en este caso, aquí es donde se genera mayor flujo de campo magnético, entonces la pieza debe estar ubicada ahí más que, por ejemplo, en el centro. ¿Listo? Aquí es mayor el campo magnético. Hablemos ahora de los yoques. Entonces se dice que los yoques se posicionan, o perdón, los polos del yoque se posicionan en la pieza y se induce el campo magnético en la misma. Entonces, los yoques casi siempre vienen con polos o patas articulados, ¿cierto? Tengo una articulación acá y otra articulación acá, lo que me permite tener, digamos, un grado de libertad en esta dirección y otro grado de libertad en esta dirección para acomodar los polos del yoke de acuerdo a la geometría de la pieza. ¿Listo? Se debe reposicionar el yoke las veces que sea necesario para cubrir la totalidad del área de inspección y en las direcciones requeridas. Entonces, por lo general, ¿qué se hace? Pues se posiciona primero en esta dirección, por ejemplo, para generar un campo magnético en esta dirección y después se hace una magnetización complementaria generando un campo magnético ahora en esta dirección. Entonces, esta sería la posición 1 y esta sería la posición 2. Y con esas dos direcciones garantizaríamos que estamos detectando discontinuidades que estén ubicadas así y otras que estén ubicadas en esta dirección. Se debe tener cuidado con los polos del yoke, ya que pueden rayar la pieza debido a la fuerza magnética. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo estoy magnetizando, la idea no es arrastrar el yoke porque puedo rayar la pieza. Con respecto a las puntas o las pinzas, debemos tener en cuenta que las puntas deben estar presionadas adecuadamente hacia la pieza y digamos que las pinzas dentro de su almohadilla también deben estar presionadas adecuadamente. Se debe verificar la limpieza de estos elementos. ¿Cuáles elementos? Las puntas, las pinzas y la pieza, para evitar formación de arco eléctrico y calentamiento excesivo de la pieza. ¿Listo? En algunos casos se usan estos gorrones magnéticos que lo que hacen es que hacen pasar la corriente y se fijan magnéticamente a la pieza, entonces hay un buen contacto eléctrico. ¿Listo? Sin embargo, lo que son las puntas y las pinzas, digamos que ya casi no se usan y en algunos sectores inclusive es una práctica que se considera de baja calidad, precisamente por este tema de el arco eléctrico en las piezas, digamos que es un riesgo que es preferible evitar. Entonces, digamos que la mayoría de los casos en el único medio de magnetización que utiliza la técnica directa es los cabezales. El resto de estos medios de magnetización casi no se están usando hoy en día. Ahora la dirección del campo magnético, ¿cómo la debemos seleccionar? Entonces, debemos seleccionarla de acuerdo a la orientación de las indicaciones que deseemos encontrar. Entonces decimos que el campo magnético debe estar en un ángulo entre 45 y 90 grados de la discontinuidad para que ésta pueda generar un campo magnético de fuga. Por ejemplo, en este caso tenemos estas discontinuidades que están orientadas en esta dirección. Entonces tenemos esta discontinuidad, tenemos esta otra y esta otra. Y en este caso, aplicando este campo magnético circular en esta dirección, podríamos deducir que las discontinuidades que nos van a generar campo de fuga probablemente sean esta y esta. Esta hay una probabilidad de que no genere un campo magnético de fuga lo suficientemente fuerte para que pueda atraer las partículas magnéticas. En este caso, usaríamos un campo de fuga mejor que viniera en esta dirección. Ya sería un campo magnético longitudinal. Debemos garantizar la magnetización en por lo menos dos direcciones perpendiculares la una de la otra, siempre y cuando mecánicamente sea posible, ya que en algunos casos es casi que muy complicado establecer un campo magnético perpendicular al primer campo. Vamos a hablar ahora de la verificación de la dirección del campo magnético. Entonces, para verificar la dirección del campo magnético, se puede usar el indicador tipo torta
y las laminillas ranuradas. Esto es hablando específicamente bajo los estándares ASTM. ¿Listo? ¿Por qué? Porque bajo otros estándares, estos elementos pueden ser usados también para verificar la intensidad del campo magnético. Entonces, en este caso tenemos, este es el indicador tipo torta, que también se conoce como Pi gauge, ¿cierto? Este tipo de lámina ranurada que viene alargada se conoce como lámina tipo strip, por decirlo cinta, y en un nombre comercial muy común se conoce como la Burma Castrol. O también en algunos casos se conoce como las Castrol Strips. ¿Listo? Y este otro tipo de láminas, estas de acá, estas de acá, esta, hay unas que solamente vienen los círculos y no tienen la cruz en la mitad, se conoce como lámina tipo shim, o un nombre comercial es Kukui, que significaría Quantitative Quality Indicator, ¿cierto? Es un nombre como que le ha asignado Magnaflux a este tipo de láminas. Entonces estas láminas y este indicador tipo torta son los cuales ASTM especifica que se puede verificar la dirección del campo magnético. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de la verificación de la dirección del campo magnético. Entonces vamos a hacer un análisis de este requisito en base a lo que especifica ASTM. Entonces ASTM dice que para verificar la dirección del campo magnético se puede usar el indicador tipo torta o las láminas ranuradas. Entonces, en este caso podemos ver que el indicador tipo torta es el que está aquí a la izquierda, que es un indicador que tiene unos segmentos en forma de torta y digamos que tiene estas ranuras que son las que generan las indicaciones cuando hacemos la verificación con este elemento. Este elemento también en algunos casos se conoce como el Pi gauge, ¿cierto? Aquí por este lado tenemos las láminas ranuradas. Esta lámina, así alargadita, se conoce como la tipo strip o tipo cinta, algo así. Y el nombre comercial es la Burma Castrol. También en algunos casos se conoce como la Castrol Strip. ¿Cierto? Por el contrario, estas láminas de acá, esta, y en algunos casos unas que no traen la cruz, se conocen como láminas tipo shim o kukui. ¿Listo? Que se denomina Quantitative Quality Indicator. ¿Listo? Entonces, bajo ASTM, estos elementos solamente pueden ser usados para verificar la dirección del campo magnético. Bajo otras especificaciones o otros estándares, estos elementos también pueden ser usados para verificar la intensidad del campo magnético. Estamos hablando del Pi gauge y de la tipo strip, porque estos tipos shim o kukui ASTM sí permite que se verifique la intensidad del campo magnético con estas herramientas. ¿Listo? Hablemos ahora de la verificación de la intensidad del campo magnético. Entonces, dice ASTM que la intensidad del campo magnético puede ser verificada por alguna de estas herramientas. Entonces, con las láminas ranuradas, pero las tipo shim, ¿cierto? Con un medidor de campo tangencial de efecto Hall y con unas fórmulas de campo magnético. Sin embargo, ASTM también dice que estas fórmulas deben ser usadas en conjunto con uno de los otros dos métodos y que no pueden ser usadas por sí solas. Por eso es que en algunos casos no son tan útiles como si son estas dos herramientas. Hablemos inicialmente de las láminas ranuradas. Entonces, son elementos que deben ser adheridos con la cara donde están las discontinuidades hacia la pieza
por medio de una cinta que permita la movilidad de las partículas, pero que no deje ingresar estas mismas partículas entre la pieza y la lámina. Entonces, en algunos casos, ¿qué es lo que se hace? La lámina, por una cara, vemos que la vamos a dibujar aquí en la vista transversal, entonces tiene esta ranurita, la tiene solo por este lado, entonces este es el lado que debe tener contacto hacia la pieza, hacia donde esté la ranura, y el otro lado que debe quedar hacia arriba. Entonces, ¿qué se hace? Se pone la lámina y se pegan unos segmentos de cinta en los extremos o en los bordes, de tal manera que garanticen que se adhiere bien la lámina, pero que dejan descubierta la circunferencia y la cruz. ¿Listo? Entonces dice que se deben evidenciar claramente tanto la indicación lineal como los bordes del círculo perpendiculares a la dirección del campo magnético. Entonces, en este caso, si tuviéramos un campo magnético en esta dirección, si el campo magnético fuera en esta dirección, se debería ver esta indicación y, por ejemplo, estos bordecitos de la circunferencia. ¿Listo? Si tuviéramos, por el contrario, un campo magnético en esta dirección, entonces evidenciaríamos esta indicación y tal vez estos bordecitos. ¿Listo? ¿Para qué se genera el círculo como tal? Entonces, o por ejemplo esta lámina que solamente tiene circunferencia. Estas láminas son especiales para cuando se utilizan campos magnéticos multidireccionales, que tenemos campo magnético en esta dirección y campo magnético en esta dirección, ¿cierto? Entonces en este caso se debe ver todos los círculos, ¿listo? Y lo mismo para esta se debe ver el círculo completo y la cruz completa. ¿Cuándo se usan aplicaciones de dirección multidireccionales? Ahora hablemos del medidor de campo magnético de efecto Hall. Entonces, esto ya se denomina un magnetómetro o un gausómetro de sonda de efecto Hall. Entonces, dice ASTM que uno puede verificar la intensidad del campo magnético o densidad del campo magnético en el momento del disparo o la magnetización, y que esa densidad de campo magnético debería ser por lo menos 30 Gauss. ¿Listo? ASTM indica que esto debe ser verificado con este indicador de densidad de campo magnético de efecto Hall, no con un indicador análogo de bolsillo. ASTM no indica esta situación, indica es que debe ser medido con este equipo. ¿Listo? Entonces, este equipo tiene una sondita que simplemente es esta que vemos acá. Entonces, esta sonda tiene un sensorcito en la punta y se posiciona sobre la pieza. Entonces, esta es la sonda, trae el sensor aquí en la punta y aquí queda la pieza, ¿cierto? Entonces, el campo magnético tiene que atravesar ese sensorcito para que pueda leer el campo magnético aquí en el indicador. ¿Listo? Vemos que estos indicadores tienen unos intervalos de medida que pueden ir, por ejemplo, hasta 20.000 Gauss, 50.000 Gauss, porque se utilizan para otras aplicaciones. Entonces es un indicador idóneo para verificar el campo magnético en el momento del disparo, porque no voy a tener peligro de poderlo afectar, como sí se puede presentar, por ejemplo, con este análogo, que vienen restringidos. Por ejemplo, este viene de menos 50 a 50, entonces no debería someterlo a un campo magnético que me supere este valor. ¿Listo? Estos efectos Hall también tienen un dispositivo que se llama el dispositivo de puesta a cero, que es, digamos, este cilindrito de acá. Entonces, ¿qué se hace? Se mete la sonda por dentro y aquí hay una opción en el equipo que dice puesta a cero, o no sé, no recuerdo bien qué botón es, y uno acciona esa configuración del equipo y lo que hace es eliminar cualquier campo residual que esté remanente o que esté leyendo el instrumento, para que aquí me ponga aproximadamente en cero en la medición, cuando no hay presencia de campo magnético. Dice la norma que se debe posicionar la sonda perpendicularmente a la superficie de la parte con una tolerancia de 5 grados y que la frecuencia de medida de este indicador debe ser de 300 Hz, sobre todo cuando utilizamos corriente alterna.
Hablemos ahora de las fórmulas que se usan para determinar la intensidad de campo magnético. Entonces, se dice que estas fórmulas solamente son de referencia y siempre deben ser usadas con alguno de los otros dos métodos mencionados anteriormente, ¿cierto? Otra consideración que se debe tener en cuenta es que los valores de corriente determinados son valores de corriente promedio y son aplicados para corriente rectificada de onda completa. La que hemos visto que trabajaba de este tipo. Entonces teníamos la corriente alterna y que lo que hacía era pasar este semiciclo a la parte positiva y que después teníamos algo así. ¿Listo? Esas fórmulas se aplican para este tipo de corriente. Para otros tipos de corriente, debemos comprobar si esos valores también son aplicables para cada equipo. ¿Listo? Hablemos de las fórmulas para inspección con puntas. Entonces, para materiales con espesor igual o menor a 3/4 de pulgada, se debe usar un distanciamiento de puntas de 90 a 115 amperes por pulgada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos este material de acá, cuyo espesor lo vamos a representar con la letra T, y si T es menor o igual a 3/4 de pulgada, ¿cierto? Debemos tener un distanciamiento entre puntas que va a depender de la cantidad de corriente que se genere, ¿cierto? Entonces, porque estos equipos en la mayoría de los casos podemos variar el valor de la corriente, entonces, dependiendo del valor de la corriente, vamos a generar un distanciamiento aquí de 90 a 115 amperes por pulgada. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, deberíamos manejar mayor acercamiento o alejamiento de las puntas. Para materiales con espesor mayor a 3/4 de pulgada, debemos usar un distanciamiento de puntas de 100 a 125, ¿cierto? Y el distanciamiento de las puntas no debe ser menor a 2 pulgadas o mayor a 2 pulgadas. Esas son las consideraciones que dice ASTM para las puntas. El ancho efectivo del campo de magnetización cuando se usan puntas es 1/4 del distanciamiento a cada lado de una línea a través de los centros de las puntas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tuviéramos acá la pieza, ¿cierto? Aquí tenemos una punta y aquí tenemos la otra, y pues el campo magnético, como se genera de manera circular, nos dice que el ancho efectivo del campo de magnetización es de 1/4 del distanciamiento. O sea, que si aquí tenemos un distanciamiento de 8 pulgadas, el campo efectivo de esta, o el área efectiva o ancho efectivo de este campo magnético va a ser 1/4 de este distanciamiento, o sea, 4 pulgadas. Perdón, 2 pulgadas, porque es 1/4. Entonces vamos a tener aquí un campo efectivo alrededor de esta punta de 2 pulgadas. ¿Listo? Que sería 1/4 de 8 pulgadas. Ahora hablemos de las fórmulas que se usan para la inspección con cabezales. Entonces, cuando se magnetiza la parte, haciendo pasar corriente a través de la misma, la corriente nominal debe ser de 300 a 800 amperes por pulgada de diámetro externo de la parte. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una parte cuyo diámetro externo mide 1 pulgada, la corriente que deberíamos usar para magnetizar esa parte debería estar entre 300 a 800. Si la pieza tuviera un diámetro de 2 pulgadas, deberíamos usar una corriente de magnetización de 600 amperes, estos son amperes, de 600 amperes a 1600 amperes. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta consideración. Después dice que el diámetro de la parte debe ser tomado como la máxima distancia entre dos puntos en la circunferencia externa de la parte. ¿Por qué? Porque podemos tener una pieza cuya configuración sea así.
¿cierto? Entonces aquí se tomaría como el diámetro de la parte, este de acá. Si obviamente esta área también la quisiéramos inspeccionar, porque puede que no la queramos inspeccionar, entonces ahí sí solo consideramos el diámetro como esta parte de acá. Decimos que la corriente normalmente va a ser de 500 amperes por pulgada o menor, con los valores de corriente hasta 800 amperes por pulgada, siendo usados para la inspección de inclusiones o para inspeccionar aleaciones de baja permeabilidad. Entonces, el valor ideal que se va a usar va a ser 500 o menor. ¿Listo? Ya en 800, digamos que estamos usando unas corrientes mucho más altas y podríamos llegar inclusive a un punto de saturación, que es lo que no se quiere lograr. Entonces, solamente cuando usamos o cuando inspeccionamos materiales de baja permeabilidad. Corrientes menores a 300 amperes por pulgada pueden ser usadas solamente cuando sea aprobada por un nivel 3 o una organización de ingeniería aprobada, porque ya es una corriente muy baja. Hablemos ahora de las fórmulas usadas para inspección con conductor central. Entonces, para inspección con conductor central, si solamente se va a inspeccionar el diámetro interno de la parte, el diámetro debe ser la distancia máxima entre dos puntos distanciados a 180 grados. En cualquier otro caso, se debe tomar el diámetro de la misma forma como se toma para inspección con cabezales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta pieza, ¿cierto? Voy a inspeccionar esta pieza y solamente voy a inspeccionar aquí el diámetro interno. Entonces, el diámetro lo voy a tomar como dos puntos separados a 180 grados. Pero si por el contrario, yo voy a inspeccionar la parte externa, entonces ya no tomo como diámetro interno este K, sino el mismo análisis que hice con cabezales, que es la máxima distancia entre dos puntos. ¿Listo? Esa es la consideración que nos dice ahí. Después nos dice, cuando el eje del conductor central está ubicado cerca al eje central de la parte, se aplican los mismos valores de corriente que para inspección con cabezales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el conductor central, lo tengo aquí así. Este es mi conductor central. Y la pieza que voy a inspeccionar. Más o menos es así. Entonces aplico los mismos parámetros que para cabezales. Pero si por el contrario, tengo una pieza así, y el conductor central está de esta forma, entonces ya no se aplican los mismos parámetros que para cabezales. Dice, cuando el conductor central está ubicado hacia un lado de la pared central de la parte, se deben usar los mismos valores de corriente que para inspección por cabezales, excepto que el diámetro total debe ser la suma del diámetro del conductor central más 2 veces el espesor de la pared de la parte. Entonces simplemente se cambia en la fórmula como el diámetro de la parte sería el diámetro del conductor central, que sería este de acá, el diámetro del conductor central, y digamos que este sería el espesor de la parte, este de acá. Vamos a dibujar. Entonces digamos que la parte es así. Y el conductor es este. Este sería el diámetro del conductor. Y este sería el espesor de la parte. ¿Cierto? Entonces dice la fórmula, o dice la teoría, que en ese caso el diámetro que voy a usar en la fórmula va a ser el diámetro del conductor central más 2 veces el espesor de la parte. ¿Listo? Así sería como se aplica. Bien, para bobina o cables enrollados, entonces tenemos que tener la siguiente consideración. Para la inspección con bobina y cables enrollados se pueden emplear la fórmula siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones.
¿Y cuáles son esas condiciones? Primera de ellas, que la relación longitud, diámetro de la parte esté entre 2 y 15. O sea, que la parte no sea ni muy cortica ni muy larga. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Entonces dice, si L sobre D es menor a 2 piezas de polos, o sea, piezas de material ferromagnético con el mismo diámetro de la parte que está siendo inspeccionada, deben ser puestas en los extremos para incrementar esta relación. Y si L sobre D es mayor a 15, se debe tomar la longitud efectiva calculada para la bobina como L, o sea, la que hemos visto de que era efectiva para la bobina. ¿Listo? Entonces, si la parte a inspeccionar es hueca por dentro, se debe reemplazar D por diámetro efectivo. ¿Qué sería diámetro efectivo? Entonces, diámetro efectivo sería igual a 2 veces AT, que sería área total de la parte, esta que tenemos acá en azulito, menos AH, que sería el área del hueco, dividido pi. Ese sería el diámetro efectivo. ¿Listo? Y para partes huecas, cilíndricas, entonces, ¿cuál sería ese diámetro efectivo? Sería el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado, todo raíz de 2. Ahora debemos tener en cuenta si la magnetización es con bajo factor de llenado. ¿Qué quiere decir con bajo factor de llenado? Cuando el área transversal de la bobina es 10 o más veces el área transversal de la parte. O sea, cuando la bobina es grande con respecto a la pieza que se va a inspeccionar, se utiliza bajo factor de llenado. Por el contrario, si la pieza es así y la bobina es así, ya no se utiliza bajo factor de llenado, se utiliza alto factor de llenado o factor de llenado intermedio. Entonces, cuando el área transversal de la bobina es 10 o más veces el área transversal de la parte que está siendo examinada, las siguientes fórmulas se aplican. Entonces dice, para partes posicionadas a un lado de la bobina, o sea, sería este caso, que yo tengo la bobina grande, la pieza pequeña, pero recostada en un borde, no en la mitad. ¿Listo? Entonces, en este caso se dice que NI, que es número de vueltas de la bobina, por corriente de la bobina en amperes, va a ser igual a K, que K es una constante, que es 45.000, sobre la longitud de la parte, sobre el diámetro de la parte, en las mismas unidades que las de la longitud, ¿listo? Y esto podría tener una variación del 10%. Esa es cuando la parte está posicionada a un lado de la bobina. Ahora miremos cuando las partes están posicionadas en el centro de la bobina. Entonces, en este caso, tenemos el mismo NI, casi todas estas fórmulas para bobina o cable nos dan en NI, que puede ser, yo puedo variar el número de vueltas o la corriente, ¿cierto? Entonces va a ser igual a radio de la bobina en milímetros, K, que es una constante que es 1690, longitud de la parte y diámetro de la parte en las mismas unidades que las de la longitud. ¿Listo? Entonces esto sería para bajo factor de llenado. Ahora hablemos de alto factor de llenado, que es cuando el área transversal de la bobina es menos de 2 veces el área transversal de la parte, incluyendo partes huecas. Entonces, cuando el diámetro de la pieza es casi igual que el diámetro de la bobina. Entonces dice que la fórmula que se aplica es esta, en donde tenemos NI que sigue siendo número de vueltas, K es la constante, que en este caso ya va a ser 35.000, sobre la longitud de la parte, sobre el diámetro de la parte, todo esto más 2, y estas dos en las mismas unidades.
¿Listo? Esa es la fórmula que se aplica ahí. Ahora hablemos de un caso que se puede dar, que es un factor de llenado intermedio, que es cuando el área transversal de la bobina está entre 2 y 10 veces el área transversal de la parte. O sea, cuando la parte que vamos a inspeccionar no es ni muy pequeña con respecto al diámetro de la bobina, ni tampoco es muy grande con respecto al diámetro de la bobina, sino está en un valor intermedio, está entre 2 a 10 veces. Entonces utilizamos esta fórmula que es la de factor de llenado intermedio. Y esta fórmula dice que el parámetro NI o la relación NI, que es amper vuelta, va a ser igual a la relación NI encontrada para bajo factor de llenado, NI encontrada para alto factor de llenado multiplicado por este factor en este caso y por ese factor en este caso, donde este condicionante va a ser la relación entre el área de la sección transversal de la bobina y la sección transversal de la parte, que la saco de esta manera. ¿Listo? Es una fórmula un poquito más compleja, pero es la que se debe aplicar. Como habíamos hablado anteriormente, la interpretación de indicaciones es la etapa en la cual se clasifican las indicaciones en alguna de estas tres. Entonces tenemos indicaciones relevantes, que son indicaciones que son causadas por condición o tipo de discontinuidad y requieren evaluación. Entonces básicamente estas indicaciones son las que estamos buscando, las relevantes. ¿Listo? Tenemos las indicaciones no relevantes, que son indicaciones que no requieren evaluación debido a que son causadas por situaciones inherentes a la pieza. Entonces, cuando decimos situaciones inherentes a la pieza, puede ser por la misma geometría. ¿Listo? Sin embargo, también las indicaciones relevantes pueden darse por los criterios de aceptación y rechazo. Por ejemplo, una indicación o una indicación que un código, una norma diga que es su longitud es por debajo de 2 milímetros, se considera como no relevante. Entonces, en ese caso, decimos que es una indicación no relevante, aun cuando pueda corresponder a algo distinto a geometría y que pueda ser por una discontinuidad. ¿Listo? Y el último tipo de indicaciones que hemos mencionado eran indicaciones falsas, que son indicaciones que no son causadas por discontinuidades y que no requieren evaluación, que normalmente son debido a errores durante el proceso. Entonces, por ejemplo, contaminación, mala práctica durante el proceso, estas cuestiones. ¿Cómo podemos verificar una indicación con partículas magnéticas? Entonces, en partículas magnéticas, cuando se presenta una indicación, sea de cualquiera de los tres tipos que vimos ayer, se pueden seguir las siguientes recomendaciones para verificarla. Entonces, se puede magnetizar la pieza y aplicar partículas magnéticas húmedas o remover las partículas magnéticas secas en el área de la indicación. Cuando dice ahí aplicar partículas magnéticas húmedas, es como para limpiar la indicación que ya estaba. Se puede volver a magnetizar la pieza y aplicar las partículas. Si la indicación vuelve a aparecer, se considera como una indicación relevante. Si la indicación no vuelve a aparecer, puede ser considerada como una indicación falsa. La evaluación de las indicaciones puede ser si aplicamos unos criterios de aceptación y rechazo. Aquí digamos que decimos que rechazo, pero rechazo es lo mismo que reparación, porque en reparación consideramos que la parte es rechazada, no puede continuar una operación. Entonces, más se aplican estos dos criterios. Este casi que no se aplica. Se aplican estos dos. Rechazo o aceptación. Entonces, una evaluación de indicaciones es la etapa en la cual determinamos si una discontinuidad o una indicación relevante encontrada genera una aceptación o un rechazo de la pieza. ¿Listo?
Este proceso debe ser llevado a cabo teniendo en cuenta los procedimientos de inspección, recomendaciones del fabricante, códigos y estándares aplicables. En la mayoría de estándares y normas aplicables a la industria, cualquier tipo de industria, se establece que las fisuras son causal de rechazo en una pieza. Ahora hablemos de la verificación del campo residual.